digamos que con esto sería ya la introducción a todo lo que sería interpretación de planos. Eh, Esto más que todo, como el título lo menciona ahí, solo es simbología de materiales. Luego solo vamos a ver la interpretación de planos básicos del plano amueblado, digamos, y la interpretación de todos los demás planos se van a dar, digamos que respecto, vayamos viéndolo, ¿sí? Entonces ahorita solo vamos a ver lo básico. En esto de simbología de materiales, esto sí ya no lo volvemos a ver, la verdad es que no es un tema complejo, simplemente como les mencionaba anteriormente, todo es visual, ¿verdad? Entonces dice materiales de construcción y en el dibujo de planos pues es necesario representar gran cantidad de materiales que son utilizados en obras de construcción. En la mayoría de los casos pues se dibuja el detalle a escala, que es muy importante lo de la escala, ¿verdad? Y se representan los diferentes elementos proporcionalmente. ¿Ok? Es decir, algunos materiales no pueden ser medidos por tener dimensiones muy pequeñas, por lo que es necesario dibujarlos en proporción al tamaño del detalle. O sea, que se mire acorde a, ¿sí? O sea, por ejemplo, un tornillito no hay necesidad de medirlo y que quede exactamente, si solo es representativo, ¿verdad? Entonces solamente que se dibuje proporcional, o sea, ojo pues que lo hagan, eso es lo que dice acá, ¿verdad? En proporción al tamaño del detalle, razón por la que recomendamos, vamos a ver, que se comience como tal, dibujando las simbologías, ¿verdad? Esto pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero ya se imaginan, solo pónganse en su mente que dibujar esto a mano, ¿sí? Está bastante complejo, ¿verdad? Entonces, si solo les muestro esto, si solo les muestro esto, ¿eso de qué material es? Madera, ¿verdad? Si se dan cuenta, solo con las linitas que tienen, ya se identifica qué tipo de material es. Entonces, justamente eso es madera. Esto otro también es madera. Esto de acá, ¿qué sería? Metal, ¿verdad? Entonces, lo único que tiene aquí, pues son puntitos. Esto otro. Esto. Pero es madera igual, ¿verdad? Va, luego acá tienen por ejemplo concreto y si se dan cuenta son solo como que puntitos, como que pedacitos de piedritas así pequeñitas, ¿verdad? Entonces justamente todo esto es la simbología de concreto. Todo esto que tenemos acá. En AutoCAD pues uno puede hacer, ya trae varios, ¿verdad? Que son los hatch, todos los que tienen ahí pues ya hay varios. Y si no hay alguno que ustedes quieran utilizar pues se puede crear. ¿Sí? Entonces crean ustedes, por ejemplo, solo un patrón, por ejemplo, que yo solamente vaya a venir y vaya a crear este pedacito de acá. ¿Y qué es lo que hace AutoCAD? Eso lo va a repetir muchas veces, ¿verdad? Y eso es un hatch. ¿Sí? O sea, se repite esto y aquí a la par se vuelve a copiar lo mismo y se vuelve a copiar lo mismo y así se va, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer, pero por ejemplo este hatch de concreto, ese ya lo trae AutoCAD. Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta, ¿verdad? Entonces las piedritas que se ven por acá son justamente los pedacitos de piedrín, ¿verdad? Digo pedacitos porque aquí se ven bien pequeñitos. Y les digo eso porque no los vayan a dibujar al tamaño del piedrín porque si no, pues quedaría bastante grande en el dibujo, ¿verdad? Entonces esto obviamente solo es representativo. Como tal lo del concreto, ¿verdad? Esto que mencionaba que era un taco de madera. Vamos a ver. Luego tenemos esto otro. ¿Esto qué se les ocurre? ¿De qué material es? Sin leer lo que ahí dice. ¿Esto de acá abajo qué es? Esto. Esa es la tierra, ¿verdad? Esta simbología de tierra. Esto de acá. ¿Será? Y aquí está. Sí, es concreto, base de concreto. Es lo mismo, ¿verdad? Son solo puntitos y piedritas, digamos, ¿verdad? Esta parte de aquí arriba. Placa metálica, si se dan cuenta son solo líneas diagonales. Pero miren que las líneas pues vienen, bueno, aquí como esto está hecho a mano no está siguiendo un patrón, ¿verdad? Pero deberían de estar todas a la misma distancia. ¿Sí? Sí, porque si no sería reflectivo al vidrio. Cabal. Sí, por eso mismo. Esto de acá. Esto de acá. Esta ya es una columna de metal o una costanera. Sí, es metal, ¿verdad? Tubo galvanizado, o sea, igual es metal. O sea, obviamente no vamos a tener una simbología para cada metal diferente, pero sí una para todo lo que sea metálico. ¿Ok?
Luego por acá unos pernos, ¿verdad? Y esto, entonces, ¿cuál es la simbología del metal? Líneas, ¿sí? Líneas, ¿ok? A la misma distancia. Líneas a la misma distancia. En este caso las trae a diferente distancia, pero porque esto es una curvatura. Entonces, si se acuerdan cuando hacían los isométricos curvados, las líneas se iban acercando o se iban alejando dependiendo de dónde se esté viendo, ¿verdad? Después, por ejemplo, miren acá tenemos el detalle de... bueno, esto solo es un perno, ¿verdad? No trae mayor cosa. Esto otro de acá, que es una viga... No, esta es una viga metálica. Ah, esta es Una viga tipo... Bien, esa es una pieza de madera, la que vio. Ah, esto. Sí, esto sí, esto sí. Ah, pero esto es una viga metálica. Esto de La acá. que vimos en la primera, Esto de acá. en la Esto de primera acá. visita técnica que Ajá, eso es de ahí, cabal, las vigas. Solo que esta es una viga tipo... Que hay una diferencia entre estas dos, ¿verdad? Es una I creo yo porque la otra trae una... no, esta creo que es la H y la otra es la I. La otra lo único que trae es que trae esto levantadito. ¿Sí? Pero como tal, esta es la viga metálica, entonces si se dan cuenta igual la simbología. está mal. Linitas, ¿verdad? ¿Por qué está mal? No, hoy es día está mal, hoy es sábado. Va, la simbología de madera, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta representa la madera justamente en el punto donde se cortó. A la hora de cortar un trozo de madera, pues justamente se ven todas las vetas ahí, ¿sí? Ahí es donde está la edad del árbol. Bueno, eso sí no sé verlo, ¿verdad? Pero pues ahí está. Luego tenemos esto de acá, la simbología de piedra. Piedra. Hay tipos de piedra, ¿verdad? Entonces para ustedes, ¿qué tipo de piedra se les ocurre que sea esta? Pues el tipo de piedra la van a dibujar ustedes similar a la que estén trabajando, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto. Y esto de acá, que igual es simbología de tierra, ¿verdad? Esto de acá. Es como tipo una zapata. Sí, sirve igual para cimentación. Esto de acá como tal, que es metálico. Para un poste de alumbrado público, ¿será? Pues, Puede ser, porque solo tiene la puede base de ser. la zapata igual. Pues para un tubo galvanizado. Puede ser, ¿verdad? Como aquí son solo los detalles. Y estos detalles son fáciles de dibujar, es como hacer proyecciones en dibujo técnico, solo que con texturas. Entonces ahora yo les pregunto, ¿pudieran dibujar ustedes esto? Sí. ¿Pudieran dibujar esto? ¿Verdad? La primero es hacer la base, ¿verdad? Ya después simplemente es todo lo que es textura, eso sí se hace a mano alzada. ¿Sí? Todo se hace a mano alzada, no se hace con regla. No se van a poner a hacer con regla estas piedras, ¿verdad? No se van a poner a hacer con regla. Bueno, las diagonales estas, si tienen buen pulso se pueden hacer a mano, ¿verdad? Si obviamente tienen malísimo pulso, entonces sí con regla. ¿Okay? Y lo de la madera igual, obviamente, a mano, ¿verdad? Va. Estos son simplemente ejemplos de detalles que pudieran dibujar en algún futuro. ¿Que esto para qué se utiliza? Justamente para saber el proceso constructivo de algo. Por ejemplo, como decía el compañero, si se fuese a utilizar esto, por ejemplo, para algún poste, ¿verdad? Si yo solo le digo al constructor que quiero un poste, él lo va a hacer como a él se le ocurra, ¿verdad? Pero si yo quiero algo específico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar algo y representarlo de esta manera para que lo pueda entender. En planos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto que es un isométrico. ¿Sí? ¿Qué inclinación tiene? 30 grados, ¿se recuerdan, verdad? Entonces lo puedo hacer simplemente en un plano, le puedo indicar simplemente la planta y la elevación. Pero si con eso me entiende, pues estamos ahí, ¿verdad? Ahora si no me entiende, pues ¿qué hay que hacer? Una isometría. ¿Sí? Que para hacer esto en realidad sería un poco más fácil modelarlo en 3D hoy en día, ¿verdad? Para que lo entiendan. ¿Sí? Luego pasamos a ver como tal lo que son los tipos y medidas de blocks y ladrillos. Ahorita con lo de las texturas, debajo está el nombre de cada uno. Ahorita solo vimos los detalles, ¿verdad? Entonces nos indica de que dice en los planos aparecerán diferentes anchos de muros, razón por la que es importante conocer las medidas y tipos de blocks y ladrillos que más se utilizan en la construcción. Estas medidas sí se las tienen que memorizar como tal, ¿verdad? Y según la posición, o sea, qué medida tiene de altura, qué medida tiene de ancho, qué medida tiene de profundidad.
ya que estas varían según los puntos de observación, o sea, la planta, elevación o corte, y ver los dibujos, ¿verdad? Entonces a continuación se presentan las medidas de estos. Y las paredes tradicionales, allá con qué block se hacen. Los muros, lo más común que hay, ¿verdad? ¿Con qué de 15 por 40, pero hay, bueno, hoy en día creo que los blocks ya no vienen de 15, vienen de 14. Pero, o sea, los que hacen tradicionalmente, dice usted. Ok, pero por la medida, o sea, los de 16, por ejemplo. Los de goma salen malos porque la empresa no es tal así, una empresa que se diga. Pero eso es más tradicional, digamos. Pero salen los de esponja, o se ponen pequeños o se aguadan. Por ejemplo, la base de arriba queda pequeña y la de abajo se ancha. No sé, pero siempre las de goma son horribles. Ok, ok. Va. Pero aquí vamos a ver solo las medidas tradicionales, ¿verdad? Como decía el compañero, o sea, por ejemplo, aquí tenemos las medidas estándar de lo que mide un block estándar en la industria, ¿sí? En la industria. Ya si nos vamos un poco a la parte tradicional, ahí es donde cambian, ¿verdad? Porque hoy por hoy, por ejemplo, aquí tenemos estas medidas, pero en realidad ya solo se supone que se consiguen solo los de 14. Pero si ya nos vamos a otras empresas, ahí como mencionó el compañero, hay de 14, 16. Ya los de 20, ahí ya sería otra medida, ya serían los de 20, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer block más común, ¿verdad? El de 15 por 20 por 40, entonces son 15 de ancho, 20 de altura, 40 de profundidad, ¿sí? Tenemos este otro que ahí ya sería la... Está temblando, wow. Si quieren, bajen, por favor, bajen. Estamos viendo, pues. Entonces, el segundo block es de 20 de ancho por 20 de ancho por 40, ¿sí? Esto de los blocks lo estamos viendo porque justamente los muros que vamos a realizar, la mayoría son de 15. Uno que otro es el que viene de 20, ¿verdad? Pero la mayoría son de 15 y también hay otros de 10. Yo creo que por aquí están. Aquí está el de 10, ¿ven? Es de block de 10 por 20 de alto y 40 de profundidad. Entonces, si se dan cuenta de la profundidad, el ancho, si quieren verlo frontal, esta medida de acá se mantiene, ¿sí? El alto también se mantiene. Lo único que cambia es el ancho como tal o el grosor del bloque. O sea, esta medida de acá, ¿sí? Va, entonces, por ejemplo, aquí el de 10 y este otro que es el bloque NU. Tiene también dos medidas, para una medida de 0.20 y para una medida de 0.15. Si se dan cuenta lo que les decía, ¿verdad? La altura y la profundidad pues se mantiene. Esto pues lo utilizan más para ventanas, ¿verdad? Para sillares de ventanas, para soleras también. Para algo más que lo hayan utilizado por eso. No, La última hilada, cuando es techo. para la última. ¿Cómo es la última? Prácticamente, la última hilada para el techo. Por ejemplo, La solera, corona. no, la solera está la intermedio, la limedad y la de corona, la última. Ajá, para eso. Se deja una hilada de esa a la 1 y solo se dejan las dos hiladas para el frío y la lámina. Ah, después de la losa, dice usted. No, ¿Entonces? para lámina, cuando es techado de lámina. Por ejemplo, están las 4 hiladas y está esa, la solera humedad, hay otras 4 hiladas y está la otra solera. Pero ¿por qué ese? Para poder cortarlo más fácil. ¿O cómo? Para no hacer otra solera prácticamente, para que quede de último. Sí, pues, o sea, va la solera de colona y para darle la pendiente a la lámina, dice usted. No, para no hacer la solera. Por ejemplo, son 2 soleras las que van en la pared, pero cuando es lámina, son 14 hiladas. 14, de 14 a 15 hiladas de un lado y de 13 a 12 del otro lado. Entonces, para no usar otra solera encima cerca de la otra solera, se deja una de uno. Ah, ya. De eso se hace. Ah, ok. Sí, ya lo entendí ahí. Entonces, pero más que todo igual, ¿verdad? Soleras y sillares, ¿verdad? Sí,
soleras y sillares más que todo. Para sillar me refiero a esta parte de la ventana, ¿sí? O sea, la parte que sostiene la ventana, si quieren verlo así, justamente lo que está debajo, ese es el sillar. Ya les había dicho la otra vez, ¿verdad? Sillar es la medida de piso a acá, o sea, del piso acá donde comienza la ventana, esa es la medida de sillar. Y la medida de dintel es del piso a donde termina. En este caso, pues no tenemos. Bueno, se mira mejor acá, ¿verdad? En esta de acá, la del dintel sería acá, donde termina. ¿Sí? Ya del piso acá, esto sería el dintel. En este caso, digamos que el dintel es lo mismo que en la última solera, ¿verdad? Porque no hay, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eso con las medidas de los blocks. Luego tenemos estos otros, dice block tipo fachada, tipo estriado. Hay de dos diferentes anchos, en estas medidas ya están más o menos las que les había dicho, ¿verdad? Ya no son 20 de altura, sino 0.19. ¿Que para qué le quitaron ese centímetro? Solamente para que cuadre a la hora de ponerle como tal el mortero, ¿verdad? La sisa. Que vaya cuadrando, o sea, un centímetro de eso más el block, 20. 19 del block más un centímetro de eso, 20 y así, ¿verdad? O sea, para sacar las medidas un poco más fácil, para eso lo hicieron, ¿verdad? Obviamente si le dan más del centímetro, pues ya se va a descuadrar, ¿verdad? Lo mismo sucede con la profundidad, que son los 39 centímetros de ancho. Y este block no sé dónde lo han visto, no sé si lo han visto. Yo creo que este block está en toda la fachada, digamos, del... Para no usar fachalet o para no repellar. Sí. Ya queda como. ¿Cómo se llama aquí? No, ¿cómo se llama como una iglesia que hay aquí en la otra cuadra, abajito de Leonidas? Es una iglesia, es el seminario bíblico, creo que es ahí, ¿no? ¿Usted manda? No, aquí en la cuadra de Leonidas, 2 cuadras por ahí. Donde está el seminario bíblico es el que está aquí, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Entonces ahí es aquí 2 cuadras para ahí. Yo creo que ese blog tiene, ¿va? Solo en la fachada tienen el bloque ese, ¿verdad? O sea, no es mayor cosa, solamente le da la textura, digamos, pues. O sea, no es plano como esto. Ajá, sino que ya trae esa textura como de gradita, si quiere verlo así. ¿Sí? Va. Lo mismo con este, ¿verdad? También venden la mitad del bloque y la mitad del bloque normal. ¿Sí? Vamos a ver. Este de la mitad del bloque se utiliza un poco más también para detalles o adornos o decoración, ¿verdad? Para jardines, dice el compañero. Luego en ladrillos, la definición dice bloques hechos de barro cocido, los cuales se fabrican en varios tamaños y formas. Y ya no vimos la definición de blocks, que era como tal, bloques hechos de arcilla cocida con un grueso superior al del ladrillo normal. Aquí está. En ladrillos pues tenemos esto, ladrillo perforado. Tiene como tal varios orificios, ¿verdad? Las medidas 0.14 por 0.23 por 0.065. O sea, ¿estos cuántos centímetros son? 6,5, ¿verdad? 6 centímetros y medio. El segundo ladrillo perforado, digamos, solo que ahora es de 0.11 por 0.23 por 0.065. ¿Qué es lo único que cambia? El ancho. ¿Sí? Este es de 14 y este es de 11. Luego este otro ladrillo tubular, lo mismo, ¿verdad? 6.5 centímetros de alto, 23 de profundidad, 11 de ancho. Este como tal para pasar ductos, ¿verdad? Para pasar todo lo que son instalaciones y demás, es que se utiliza este. El ladrillo tayuyo, me imagino que es el que han visto usualmente, que ese sí es el normalito, ¿verdad? El cerrado de una vez, el completito, digamos, que es el que más se comercializa en todo lo que es el tejar, ¿verdad? Que por ahí hay varias, a la orilla de la carretera hay varias ventas tradicionales, ¿verdad?
Entonces tenemos esto, las mismas alturas, el mismo ancho, ¿verdad? 0.23 y 0.11 que sería la altura. Y este otro que sería el ladrillo tubular, se fabrica en dos dimensiones, en 23 y en 29, y 0.14 de ancho y la misma altura de 6 centímetros y medio. Estos ladrillos, pónganle que son solamente los estándares y las medidas básicas que hay. Y les recuerdo nuevamente que estas medidas fueron tomadas ya hace como 30 años, ustedes. Entonces, de 30 años para acá, ya hay otras medidas, ¿ok? Ya hay otras medidas. Entonces, esas medidas, ¿dónde las van a encontrar ustedes? En las ferreterías, en las ventas directamente, ¿verdad? Pero las nociones de las medidas más o menos siempre son estas, ¿ok? Tenemos esto otro, el Super Block. Este no lo va a utilizar. Ese es para las balas, para bóvedas, Para garitas también, ¿verdad? Ajá. externos, para garitas. Que usualmente los fabrican directamente en concreto puro, ¿verdad? Para que aguanten más. Ah, bueno. Las medidas, si se dan cuenta, se mantienen 0.19 por 0.14 por 0.39. El super tabique porque es más delgado, ¿verdad? Ahora ya no es de 0.10 sino de 0.09, o sea, 9 centímetros. Dice, los venden en dos medidas diferentes. Esta solera en U para ladrillo. ¿Esto no la viste? ¿Sí? Esto sí es delicado, ustedes eso sí. Es como la fachaleta en escuadra. Sí, esto sí se quiebra, ¿no? Ladrillo tubular, ahí están las medidas. Y luego lo que es la fachaleta, ¿verdad? ¿Sí sabemos qué es la fachaleta? ¿No? ¿Sí? No, no es fachaleta. La vamos a buscar aquí, por ejemplo. Vamos a hacerle promoción aquí a Ferco que nos apareció. Vamos a ver qué nos aparece. Pues no terminó de cargar. Ahí está. Bueno, todo esto son fachaletas, ¿no? Como dijo mi cuate, chapaletas. No sé por qué cambia. Ah, ya. Va, entonces todas estas son fachaletas, ¿sí? ¿Que para qué sirven? Digamos que para simular algo que no es de eso. Sí, literalmente solo para fachada, ¿verdad? Por ejemplo, hay casas que tienen esto, son fachaletas como tal de ladrillo, pero las casas no están construidas de ese ladrillo, simplemente se ponen encima, como ver tipo piso, digamos, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí debe estar el cómo son, que simplemente son como, sí, más o menos es como ver piso, digamos, o sea, en cuanto a grosor, simplemente son cositas planas, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí debe de haber algo. También venden con formas como esta, como otras como tipo rompecabezas como esta, ¿eh? Para que uno las vaya armando. Como esta tal vez. Como esto, ¿eh? Esto es más o menos el grosor. Es como tipo piso, se podría decir, ¿verdad? En grosor es un poquito más grosor, bueno, depende. Ahí se preguntan a aquel. Los materiales son diferentes. Los materiales son diferentes, pero más o menos es lo mismo. Lo que sí que depende del tipo de fachaleta, porque pongamos en el piso, dejamos como tal la junta, ¿verdad? La sisa. En esto depende del tipo, no lleva. Porque no queremos ver la división, porque se supone que se tiene que ver todo junto, ¿verdad? Ajá, así como este con forma, ¿verdad? Para pegar esto es lo mismo que con el piso, pero cambian los materiales. Cambian, ¿verdad? Pero o sea, la forma es casi lo mismo, digamos, ¿no? ¿No? Okay. Entonces eso y... En el piso se usa plomo, ahí se usa Miguel. O sea, plomo. Sí,
Sí, sí, sí. No, pero a la hora de, o sea, me refiero a la forma de colocarlas, digamos, sí cambia. Sí, los materiales sí, ¿verdad? Porque ahí sí cambian. Y bueno, hay fachaletas para exterior, que son las que más se venden, ¿verdad? Pero también hay para interior. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, digamos, tapizar, ¿verdad? Toda esta pared de alguna fachaleta, pues obviamente se va a ver mejor, pero no hay necesidad de ponerle tanta cosa porque va a quedar en interior. ¿Sí? Entonces eso como tal es una fachaleta y dice se utiliza para recubrir muros de bloc o bien columnas y dar la impresión que son de ladrillo o piedra o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sí, ahora ya venden un montón de cosas. ¿Manda? Ajá. Y venden de varias cosas y si no hay, pues inclusive la puede, digamos que mandar a fabricar, ¿verdad? Entonces medida 0.065, 0.025 de grosor. ¿Esto qué grosor es? 1 pulgada, ¿verdad? Es 1 pulgada. Y el ancho tradicional 23 o 29, pero eso varía. Esto como les digo ya es de lo antiguo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces dice levantados de muro de ladrillo, la manera como son colocados los ladrillos en la construcción de paredes varían según el diseño o criterio del encargado. Entonces memorice los nombres según su forma de colocación. Aquí están como tal los... Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos esto que es el levantado de punta y soga. A la unión que va quedando entre cada ladrillo le llamaremos sisa, o sea, con lo que se pega, digamos. ¿Sí? Acá tenemos como tal el levantado en punta, el levantado de canto y el levantado de soga. No sé si se ve más o menos la diferencia entre estos. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre esos tres tipos? No. Levantado de punta, este me imagino que no lo han visto. Se utiliza ladrillo, pero ¿cómo les digo yo? Hacia atrás. O sea, lo que ustedes han visto usualmente es esto. Este, ¿verdad? Esto es levantado de soga. Este es el que se utiliza tradicionalmente. Pero también se puede utilizar este otro de acá. ¿Sí? O sea, se ponen los ladrillos en el otro sentido hacia atrás, pero es el levantado de punta. Que es un poco más para decorativo o si se quisiera como tal que fuese un poco más en temas estructurales, ¿verdad? Que aguantase un poco más. Y luego el levantado de canto. ¿Qué sería esto de acá? Que están como que paraditos los ladrillos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen esos tres tipos. Que lo que se utiliza para una vivienda normal es el levantado de soga. Sí, ese es el común, ¿verdad? Eso es lo que han visto. Si miran en cualquier casita, ese es el que se ve. Pero también existen los otros dos y tienen su nombre respectivo. ¿Ok? ¿Esto lo han llegado a hacer alguna vez? ¿No? ¿Para qué? Para que no se, por ejemplo, si se le tiene un desnivel en la tierra, ahí tiene más resistencia para que la tierra no lo lleve. Para que tenga más resistencia, como tipo muro de contención, ¿verdad? Y el de canto, que sería más o menos como lo que se utiliza en las fachaletas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, las fachaletas más o menos van así. Solo ignorando que son fachaletas y no ladrillos, pues, pero esa es la forma de pegado. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Levantado de soga y canto, o sea, aquí mezclaron, ¿sí? Mezclaron ambos tipos de levantado. Y también tenemos un adobe. El adobe pues ya no se trabaja mucho hoy en día, ¿verdad? Pero todavía se sigue fabricando, al menos los que son arquitectos así del ámbito más ecológico, sí siguen construyendo con ese tipo de material, ¿verdad? Entonces las medidas: 10 centímetros de alto, 30 de ancho y 46 de profundidad para un adobe. Y dice también se pueden hacer levantados de muros utilizando adobes o piedras, ¿verdad?
Y esto que es la piedra cantera y la piedra bola, que es la del río. Entonces, posteriormente tenemos esto de acá. Con lo anterior no hay ninguna duda. Entonces, cuando dibujemos los planos ya, ¿verdad? Usualmente que van a tener los planos, la mayoría van a ser de 15 de ancho, que es justamente por el bloque, o sea, lo que mide el muro, ¿verdad? Es el grosor. ¿Sí? Y vamos a tener también el concepto de la mitad del muro, que ahí es donde vamos a trazar nosotros los ejes. Entonces, ¿qué es un eje? Digamos, el eje es como tal la parte central de cualquier medida. Solo debería ser esto acá. Solo la mitad sería como tal por acá, ¿verdad? No, ya se fue mal. O sea, por aquí más o menos debería ser la mitad. Aquí debería ser la mitad, ¿sí? Esto de la mitad del bloque nos va a servir posteriormente para dibujar justamente los ejes. Ya vamos a ver qué son los ejes, ¿verdad? Pero nos va a servir eso ahí. Entonces, ¿cuál es la mitad de un bloque? Si mide 15, ¿cuál es la mitad? ¿Y cómo se escriben numeritos? Texto. ¿Dónde está? 0 punto. ¿Será? No puede tener 2 puntos. 7.5. Ahí son 7 metros y medio. Ya como de aquí hasta. Están aquí, ¿verdad? 0.75. 75 centímetros. Más o menos esto. Entonces, la mitad del bloque, ¿cómo se escribe? Ajá. Así es, ¿verdad? Porque son 7 centímetros y medio. No, solo puede llevar un punto. Solo un punto, nada más. ¿Sí? Sí, porque el 0, digamos, sería el de los 10 centímetros. No llegamos a 10, por eso es 0, ¿verdad? El 7 de 7 centímetros y el 5, 5 milímetros. O sea, 7 centímetros y medio. Eso ténganlo en cuenta porque esto es lo que mide la mitad del bloque, ¿verdad? Entonces eso se va a utilizar bastante. ¿Sí? Va. Entonces eso es el bloque, ¿verdad? Entonces en el de 20 la mitad, 10, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Va. Entonces ahora sí con lo de simbología de materiales. Ahora sí tenemos los nombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se dibuja esta simbología y cuál es el nombre? Entonces, esta simbología corresponde a piedra caliza, ¿sí? Este otro es a una simbología de ladrillo. Y esto no parece ladrillo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le ponemos eso a alguien que no sabe, digamos, como tal que eso es ladrillo, por ejemplo, si yo se los mostraba ahorita, obviamente no me iban a decir que eso es ladrillo, ¿verdad? Entonces, en temas como esos, lo que se hace es de que literalmente se le pone tal vez una flechita, ¿verdad? O algo. O no, o sea, una flechita por aquí a la par y le ponemos, por ejemplo, de que esto es ladrillo. Esto lo sí, o sea, sería seguir escribiendo ladrillo. Algo así se pudiera hacer, ¿verdad? Porque o sea, lo que voy es de que la simbología no es tan común ni es tan representativa de lo que se dibuja. Pero sí es ladrillo, ¿ok? Luego tenemos esto, repello más cernido, si se dan cuenta son solo líneas, ¿verdad? Y puntitos, ¿ok? Y R más E, que es repello más cernido. Pero como solo es simbología, o sea, esto es general. Si nosotros ya... Eso sí, pero póngale en horizontal, creo que no hay tanto problema porque sí se pudiera hacer más o menos lo mismo. Pero si fuera circular, no vamos a llenar todo
de círculos, ¿verdad? Va a aparecer una espiral ahí, o círculo tras círculo, entonces ahí ya va a ser, ya no se va a ver bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Simplemente se coloca como tal la simbología y ya en el texto se coloca el tipo de repey, ¿sí? Bueno, el tipo de cernido más que todo. Piedra laja, ¿sí? Piedra laja. Tenemos otra simbología para muro de ladrillo. Si se dan cuenta, este es escaso, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos mucho que dibujar, esto, bueno, más que todo, el de arriba, este y este de acá, se crearon porque como los planos se hacían a mano, ¿verdad? Ya se imaginan hacer ladrillito por ladrillito en un montón de trabajo, era demasiado. Entonces, ¿qué es lo que se optó por hacer? O esta de acá, o esta de acá. Pero ustedes hoy con AutoCAD o con cualquier programa no se van a poner a hacer esto de acá, ¿verdad? Entonces esto, pues, o sea, en realidad ni sería copiar y pegar, pues como lo menciono, solo sería hacer un hatch, ¿verdad? Y pegarlo con un clic y ya. Esta, la segunda, se puede utilizar bastante en los medios digitales, porque póngale que vamos a llegar a tener bastantes planos con mucha información. Entonces, si nosotros tenemos mucha información dentro de alguna fachada, por ejemplo, y dependiendo qué es lo que tenga, ¿verdad? Va a tener muchas cositas. Entonces, si nosotros llenamos nuestra pared full de ladrillo, ya no se va a interpretar de la misma manera porque se va a ver muy tupido, se va a ver muy lleno, ¿verdad? Entonces, esta simbología, pues sí se puede utilizar, que es escasa, ¿verdad? Que solo tiene uno que otro ladrillito, pero sí se entiende que el muro es de ladrillo. Ajá. ¿Se recuerdan de que es muro de ladrillo completo, no de que solo en esos pedacitos tenga ladrillo como que fuera casa después de temblor, ¿verdad? O algo por el estilo. Esto de acá que sería concreto expuesto. Dice, indica el tipo de acabado que quedará al efectuar el desencofrado, es decir, quitar las tablas, ¿verdad? O de metal. Y como tal quedan estas divisiones porque es justamente la medida que trae el molde o la medida del metal o de la tabla, ¿sí? Entonces por eso quedan cabal esas divisiones. Después piedra bola de río, ahí creo que no hay pierde, ¿verdad? No solamente circulitos. Como les digo, circulitos a mano, entonces quedan como óvalos, como huevos, como todo, menos círculos perfectos, ¿verdad? El muro de block y el muro de ladrillo, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer ustedes es de que dependiendo qué tipo de dibujo estén haciendo, de que no les vaya a quedar muy tupido el dibujo, porque si no, luego ya no se entiende, ¿verdad? Bueno, lo del metal que habíamos visto, solamente diagonales, ¿verdad? Simbología de tierra, tenemos estas opciones. Estas que era el que habíamos visto, que son solo líneas verticales a diferentes medidas. Y este otro que parece... ¿Cómo les diría yo? ¿Manda? Sí, bien podría ser, ¿verdad? Son líneas verticales, líneas horizontales. Líneas verticales, líneas horizontales. Y así se van, ¿verdad? Con tal de formar, hasta formar un patrón. ¿Sí? Y obviamente le hacen la simbología de que tiene vegetación, de que tiene uno que otro montecito por ahí, ¿verdad? Entonces dice, los planos para indicar que ha sido seleccionado parte de tierra son utilizados los siguientes dos tipos de simbología. Luego tenemos la madera, la simbología de madera se representa en los planos de dos formas según sea el caso. Entonces tenemos madera en elevación, es esto de acá. O sea, se refiere a madera en elevación o planta, puede ser esto de acá. Y cuando la madera es cortada, se representa de esta manera. Si se dan cuenta, aquí las vetas están un poco más separadas. Y en este caso, pues sí están bastante juntas, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto de la madera se hace a mano alzada. Estos son rayitos, igual en AutoCAD, si ustedes lo van a hacer, son rayitos a mano alzada. Luego tenemos el concreto. Dice, cuando se desea hacer el detalle en corte de una columna, una viga o de cualquier otro elemento de concreto, se puede dibujar la siguiente simbología.
Como habíamos visto, son solamente puntitos y una que otra piedrita simulando lo que es el piedín. Después tenemos esto, que sería la lámina. Ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Eso sí, como lámina. La teja, la misma historia. Y esto que sería el blanqueado. En algunos casos será mejor rotular el nombre del tipo de acabado, que era lo que mencionaba, para que no exista malinterpretación. Porque si yo solo les muestro eso con unas líneas verticales, a ver ni qué es, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se indica de que es blanqueado. O depende que sea, ¿verdad? Tenemos esto otro por acá. Tenemos piedra laja o cantera, piedra bola, muro de block, de ladrillo y la simbología de tierra, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo. Acá tenemos más simbología, ya como tal en un detalle, ¿verdad? Tenemos madera, tenemos madera. ¿Esta simbología de qué es? Esta flechita que está indicando. ¿Qué está indicando esa flechita? La que remarqué ahí. ¿Qué es eso? No, pero la flechita, ¿qué está haciendo? Esta de acá. ¿Qué está señalando? ¿Qué material? ¿Qué textura? Es el acabado del muro, ¿verdad? El repello y el cernido. ¿Sí? Esta otra. Y si se dan cuenta, son diagonales. ¿Sí? Son diagonales, igual que el metal. ¿Ok? Sí, es vidrio. La diferencia es de que pongan el metal, van las líneas un poco más juntas, van más pegadas. Y en el vidrio pues van más separadas. Igual depende también lo del contexto, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Luego acá, simbología de piedra, ¿verdad? Esto, piedra, ¿verdad? Y si no hay pierde. Esto de acá. Hombre, ¿dónde está viendo usted? Esto. Ajá. Esta. Bien. Esta de acá. Es piedra laja, no es fachaleta. No, que fachaleta no le va a poner a su cimentación, man. Se mire bonito. Esta, simbología de. Y esto. Hombre, eso es madera. ¿Cuál concreto? No hay concreto. Bueno, eso más que todo, ¿verdad? Esto, solo para que vean cómo es que se trabajan, justamente estos son detalles de ventanas, ¿verdad? Entonces se hace un plano por aparte, solo de las medidas de las ventanas, qué distancia va a tener la ventana de piso a acá, que era lo que les decía del sillar, que es la medida que nos aparece acá de 1 metro. Si esto es el sillar, ¿cuánto sería el dintel? No. El sillar es de 1,10. ¿De cuánto es el dintel? No, el sillar es de 1. Es lo que marqué ahí. 2,10 porque es 1 más 1,10. Pero es la que están indicando acá, ¿verdad? Para que quede a la misma altura, ¿verdad? Que se mire uniforme, digamos. Para no hacer su solera así, en gradita. Para las ventanas, ¿verdad? Estas líneas horizontales que tiene la ventana, ¿qué son? No, la que me simula el vidrio es la línea diagonal. Estas.
Pero estas que tenemos acá horizontales, ¿qué son? Yo diría que es vidrio también, pero es en aquella paleta que le dicen. Las paletitas, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Vamos a ver si nos aparece. Sí, estas de acá, ¿ven? Pero obviamente hay de madera, hay de metal, hay plásticas, hay de PVC, de vidrio, ¿verdad? Entonces no importa el material, pero lo que importa es de que se van a indicar esas líneas horizontales. Entonces eso es como tal esa parte. O sea, aquí lo que me dice es una parte va tapada y la otra sí va abierta, literal. Se indica como tal el nivel de piso. Una ventana como tal, simbología en planta. Esta es la simbología de una ventana. Esto de acá. Que de dónde surge. Es como tal al cortar una ventana. Imagínense ustedes la planta de este salón. Si yo por ejemplo les digo ahora cortemos la ventana así horizontalmente, bueno, cortemos todo el salón horizontalmente a esta altura y cortamos esta ventana, ¿verdad? Y haciendo de cuenta que el vidrio no se va a romper, ¿verdad? Que va a quedar ahí exacto. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes? El marco, o sea, ¿dónde inicia? Que sería, o sea, lo voy a marcar aquí, el marco que sería esta parte de acá. De dónde comienza, el otro marco del otro lado, sería esto de acá. Y luego la hoja de vidrio en medio, ¿verdad? Esto de acá, ¿sí? Luego, esta parte de acá para ustedes, ¿qué es? Ya no cerca más. Esto de acá, ¿qué es? Es el muro que queda después de, ¿verdad? O sea, miramos de arriba hacia abajo. Bueno, aquí ni hay, ¿verdad? Pero es solo esta horita, ¿verdad? Es lo que se mira hacia abajo, es ese bloque. No, vale. Entonces ese pedacito que se supone que queda de ambos lados. Obviamente hay ventanas diferentes como estas, como otras, ¿verdad? Pero al menos de que nosotros vayamos a fabricar esas ventanas, sí hay necesidad de indicarlas con exactitud. De lo contrario, solamente así. Aunque la ventana no sea así, ¿verdad? Por ejemplo, esta trae un montón de divisiones, pero yo la indicaría solamente así. Porque lo único que me interesa indicar es de que aquí hay una ventana. No me interesa indicarla como es, ¿verdad? Porque para indicar cómo es, yo haría como tal este detalle, en el detalle de elevación de la ventana. Ahí sí yo indicaría cómo es la ventana, ¿sí? O la modelaría, o indicaría un render, una animación, algo así, ¿verdad? Pero como por fuerza hay que hacer planos para trámites de licencia y eso, entonces por fuerza, ¿verdad? Entonces una ventana se dibuja así. Y una puerta vista desde planta se dibuja así. Es lo mismo, ¿verdad? A la hora de cortar una puerta por la mitad, imaginemos. Queda como tal el marco donde se sostiene la puerta, el marco donde cierra la puerta como tal, ¿verdad? La hoja de la puerta y luego el arco o radio de giro que tiene la puerta, porque también pudiera tener lo mismo hacia abajo, por ejemplo. Bueno, ignoren que está todo chueco el trazo ahí, ¿no? Entonces si yo le pongo este radio hacia abajo, lo que indica es de que la puerta se abre hacia ambos lados, ¿sí? Entonces ese radio es bastante importante. Usualmente esta línea de acá se dibuja con líneas punteadas, todo esto de acá. ¿Por qué? Porque no es un objeto físico como tal, sino que solo indica para dónde gira la puerta, ¿sí? Tenemos ahora detalles de puertas, ¿verdad? Puerta de metal. Si se dan cuenta de esto, pues ya no le pusimos como tal diagonales. ¿Por qué? Porque se iba a ver muy tupido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nos podemos saltar cositas como esto en temas de simbología e indicarlo solo con un nombre, por ejemplo, aquí me indican de que la puerta es de metal, yo ya sé que es de metal, no hay necesidad de ponerle la simbología.
e indican todos los materiales, ¿verdad? Y por ejemplo, esta parte de acá, ¿de qué es? Vidrio, ¿verdad? ¿Sí? Y eso que está el metal y el vidrio. Pero como ya sabemos que la puerta es de metal, obviamente la otra es de vidrio, ¿verdad? Otra puerta de metal, esto pues igual va a ser de vidrio, puerta de madera, ¿esto de qué material sería? Esos solo son adornos. ¿Pero de qué material? Tiene que ser madera. Madera igual, ¿verdad? Madera igual. Puerta de madera, si se dan cuenta en este caso, por ser la madera completa, pues sí se dibujan como tal la simbología de madera. Y tenemos esta otra parte aquí arriba. ¿De qué es? Y esta de aquí arriba. Madera, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Esta otra igual es de madera y esta como tal es de aluminio. Y estos dos de aquí, ¿qué se les ocurre que sean? ¿Será? Porque lo puedo tomar yo como dos interpretaciones. Puedo suponer de que la puerta, pues o sea el marco, pues es de aluminio. Igual tiene como ver, ¿cómo les digo yo? Como ver esta de acá, ¿eh? Pero en vez de que sea de madera, estos adornos, que sea de metal, pero así en grande. O puede ser de vidrio. Pero o sea, lo que voy es de que puedo llegar a tener duda. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Indicarlo mejor, ¿verdad? Voy a ponerle puerta de aluminio más vidrio. O si no le pongo más vidrio, pues yo asumiría que toda la puerta pues es de metal, ¿sí? O sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es de que ustedes van a dibujar cosas para que esas dudas no surjan en quienes van a leer su plan, ¿sí? Va. Entonces tenemos esto último, es como tal el principio de diseño arquitectónico. Esto solamente es una base, ¿verdad? Ya después digamos que el diseño ya bien centrado, pues ya lo vemos en el último año, ¿verdad? Entonces dice, en arquitectura durante los últimos años se han desarrollado dos grandes tendencias. Esta de acá y esta de acá. El funcionalismo y el formalismo. Entonces dice, en el funcionalismo, esta tendencia tiene que ver con la organización interior del espacio, la función y el ordenamiento del mismo, coincidiendo conceptualmente que la forma siga la función. Según esta tendencia, las formas externas en un diseño son resultado de las relaciones internas. Luego tenemos el formalismo, en esta la función sigue a la forma. El diseñador trata de obtener un diseño preciso, quedando relegados cualquiera de los aspectos que pudieran evitar este propósito, sean estructurales, funcionales, espaciales, etc. Sin tener como tal el concepto que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre solo por decirles el funcionalismo y el formalismo? ¿Qué se les ocurre ahí? Esto en temas de diseño de una vivienda, ¿verdad? Aquí pues solo es de una vivienda, pero es más amplio, ¿verdad? Pero digamos que solo en una vivienda, ¿qué sería el funcionalismo o el formalismo? Formalismo es de forma. Funcionalismo es de función. Formalismo tal vez a veces queda fachadas, tienen bonita forma, no le caiga agua. El formalismo sería para que también reciba agua, pero el formalismo solo tenía para que no le caiga agua. Sí, o sea, se hizo bonita, pero no se pensó en la función. Formal, pero no funcional. Ok. Ajá, tiene toda la razón ahí. El material que usa, por ejemplo, que no retenga mucha agua, o mucha humedad, o que no le pegue mucho el sol, pues no es funcional, pero sí es formal. Sí, sí. O sea, se ve bonito, pero no funciona del todo, ¿verdad? Sí. Pero eso tal vez ya sería un poco más en tema constructivo, aunque sí tiene que ver, ¿verdad? Sí tiene que ver. Pero póngale acá con el formalismo. Por ejemplo, si nos vamos a ver tal vez algún estadio, ¿verdad? Ignoren los de aquí porque aquí no hay nada bueno.
Imagínense ustedes un estadio grande. ¿Qué es lo primero que se hace ahí? La forma, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver desde afuera? Para no instalar un estadio, una casa que sea a la par de un río, lo hacen formalmente, pero como acuérdense que el río ya el río es funcional, por ejemplo, se va proponiendo formal que hicieron de la construcción y después haga de cuenta que lo funcional del río va a hacer que se caiga la casa, aunque lo hagan formalmente, porque naturalmente lo hacen que la zapata de 40, con grosor de 20, el caite, las columnas, todo, pero por lo funcional que está lo cerca. Sí, solo que ahí son un poco más de factores externos. Ahí sería un poco más de lo que sería análisis de sitio. Póngale que a lo que se refieren estos dos es más del objeto de estudio como tal, o sea, de la vivienda, por ejemplo, sin incluir su exterior, lo externo, digamos. Solo más que todo el objeto como tal, por eso le decía. O sea, por ejemplo, en el formalismo, cómo se va a ver desde afuera, cómo se va a ver desde adentro. Pero en el funcionalismo es cómo va a funcionar, cómo va a ejecutar el trabajo la persona. O sea, con trabajo me refiero, por ejemplo, a una cocina, ¿verdad? Si para cocinar, por ejemplo, puedo cocinar tranquilamente o camino mucho, ajá, o me da alguna complicación, ¿verdad? Entonces en esos temas sería más que todo el funcionalismo. Por ejemplo, tengo que picar la comida hasta acá y hasta el otro lado tengo que ir a cocinar. Entonces eso no es funcional, ¿sí? O por ejemplo con los dormitorios, yo tengo los dormitorios hasta allá, el sanitario lejísimos, ¿verdad? Entonces eso tampoco es funcional, ¿sí? Pero tal vez en la forma se ve bien. Entonces a eso vamos, ¿verdad? Ajá. Exacto, exacto. Entonces, esas son dos cositas, ¿verdad? Pero a lo que se refiere aquí no es de que haya una sin la otra, sino que haya los dos. Pero ¿cuál sigue a cuál? Si primero hago la forma y después hago la función, o primero hago todas las funciones y después hago la forma. Primero la función y después la forma. Pero al menos pensando en una vivienda, yo creo que eso sería, o sea, en una vivienda pues es sencillo, ¿verdad? Pero si ya nos vamos a un proyecto de gran magnitud, ya es un poco más complejo. ¿Sí? Ya hay bastante más que ver, ¿verdad? Y ver cada área por separado, ¿no? Y luego ver todo en conjunto, ¿no? Entonces ahí es bastante trabajo. ¿Sí? Entonces todo esto son temas de arquitectura. Eh, Aquí está. Va, entonces tenemos estas dos opciones, dice el diseñador como caja negra. Según este enfoque, el proceso de diseño está totalmente dominado por la mente del diseñador, no pudiendo determinar en qué momento se da el diseño, siendo imposible sistematizar el proceso desde el inicio hasta el final, y posee alto grado de creatividad. El diseño sucede en el interior de la mente del diseñador y la capacidad de solucionar el diseño planificado depende de un tiempo de asimilación y de manipulación interior de imágenes que conforman la estructura del diseño. Tenemos esto como tal, el diseñador como caja negra, y tenemos el diseñador como caja transparente. ¿Me puedes hacer favor de leer ahí, por favor? ¿Sí, tú? Lo más fuerte, por favor. Las variables y los criterios a seguir. Antes de iniciar la búsqueda de soluciones se completa el análisis del problema. Así para las estrategias a seguir. Mira la racionalidad sobre la creatividad. Mitología menos circular y más lineal. En este los errores pueden sobrevivir por un planteamiento inadecuado de los objetivos y estrategias a seguir. Esas son simplemente dos metodologías, ¿verdad?
Lo único que nos interesa, por ejemplo, acá es de que se posee alto grado de creatividad, o sea, tiene libre, libre imaginación, se podría decir, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita. Bueno, más que todo esto simplemente es un área creativa, si nos vamos un poco más al área de la forma, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Volvemos otra vez a lo mismo que les había mencionado del estadio, ¿verdad? Solo piensen ustedes en cómo, ahorita en el Santiago Bernabéu, ahí cómo lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí que hicieron, pensaron cómo iba a quedar, ¿verdad? Y hasta sacaron renders y toda la cosa, y entonces lo construyeron primero solo con el diseño, o sea, imaginaron el diseño, ¿verdad? Ahorita que ya lo construyeron, no les quedó como tal, como aparecían los renders. ¿Por qué? Porque no lo, o sea, lo diseñaron de una manera, pero no se contempló todo o no se pudo hacer todo exactamente a como lo quisieron diseñar, ¿verdad? O era muy costoso o daba algún problema. Costoso no creo, ¿verdad? Porque hay dinero, pero cabal. Pero entonces algún problemita les dio, ¿verdad? Entonces eso sería más que todo el diseñador como caja negra. Y el diseñador como caja transparente, pues digamos que sí tiene en cuenta los problemitas que puedan llegar a surgir. Por eso dice, está totalmente consciente de lo que hace y por qué se hace cada cosita en el diseño, ¿verdad? El otro es más libre. Vamos a ver, se establecen anticipadamente objetivos. Vamos a ver. Va. Y los errores pueden sobrevenir por un planteamiento inadecuado de los objetivos y estrategias a seguir. O sea, lo que se supone que planteé puede dar problemas, pero porque no lo planteé bien, ¿verdad? Pero en este todo se tiene en cuenta, en el otro es un poco más libre. ¿Sí? El otro, ajá. En este, por ejemplo, si hubieran planteado de que los, no sé cómo se llaman estas, pero por ejemplo en ese estadio vieron que en los renders aparecía que hasta se iba a proyectar una gran imagen de los jugadores ahí todo, ¿verdad? Pero ahorita que ya lo construyeron, esas separaciones quedaron, bueno, ahí sí que bastante separadas. Entonces la imagen ya no se proyecta de la misma manera. Pues eso no lo contemplaron, ¿verdad? ¿Sí? Sí, exacto. Entonces dice qué principios vas a utilizar para diseñar la casa. Yo diseño primero la planta y después las fachadas. Eso pues lo van a tomar a criterio propio, ¿verdad? Dice, antes de comenzar a diseñar deberá de consultarse el reglamento de construcción de cualquier municipalidad, localidad, residencial, condominio, colonia, donde sea que estén, ¿verdad? En cada municipalidad manejan un reglamento distinto, ¿sí? Cada municipalidad maneja un... ¿Manda? Hay que ir a buscar, y les digo literalmente hay que ir a buscar porque por ejemplo los munis como la de Misco, como la de Guate, como la de la Antigua sí tienen digamos su página web, ¿verdad? Pero por ejemplo ahorita busquemos Muni Chimaltenango, no hay. Entonces ¿qué hay que hacer? Hay que ir a preguntar ahí. Y si eso es en la cabecera departamental, no digamos en los municipios, menos en las aldeas todavía. Pero no es tanto por restricción de la MUNI, sino más bien por restricciones de Conred o por restricciones de algún otro ente que puso esas reglas, no de la MUNI. Entonces dice, sí, reglamentos y normas municipales. Entonces tenemos lo que es una planta, ¿verdad? Acá tenemos como tal el área del patio. Esta crucita que tenemos acá, para ustedes, ¿qué significa? Solo denme chance ahorita. Bueno, entonces esto para ustedes, ¿qué es? O sea, aquí ya nos dice que es un patio, ¿va? Pero ¿qué es esa cruz? Bueno, una X. ¿Desnivel?
Para el drenaje, ¿verdad? Es el desnivel para el drenaje. ¿Ok? No, pero eso, o sea, la inclinación que se le da para que el agua vaya hacia el drenaje. ¿Sí? Entonces por eso se dibuja esa X y aquí pues como el plano no está bien hechecito, ya es muy antiguo y está en una escala muy pequeña. Aquí como tal al medio va la simbología de la taparea, del tragante, exacto. ¿Sí? Pero ahí pues no se ve, ¿verdad? Porque está muy lejos. Luego acá tenemos esto, área de jardín. ¿Estos qué se les ocurre que sean? Hombre. Son arbolitos, no sé. Son arbolitos. Sombrías. El área a construir, que solo se toma como tal en temas municipales, aunque bueno, eso lo vemos después, ¿verdad? Cubierta de lámina, ¿sí? Esto de acá, ¿qué es? Que son como huellitas de concreto, ¿verdad? ¿Sí? Lámina de cubierta, bueno, el ancho del lote, la profundidad del lote, esto como tal es una planta, ¿verdad? Entonces, si esto es una planta, ¿qué es toda esta orilla de acá? Todo es el muro, ¿verdad? El muro perimetral, que sería el de los vecinos. O muro perimetral o colindante, o sea, el de los vecinos, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente todos los muros interiores. Entonces dice, toda edificación deberá de contar con áreas libres, o sea, jardines y patios. O sea, no podemos hacer una casa cerrada, ¿verdad? Acá porque no hay reglamento y no nos observan tal vez. Pero si usted hace una casa así en la capital, literalmente hay drones volando en la capital para ver eso, entonces seguramente lo mandan a que vaya a demoler su casa, ¿verdad? Porque tiene que tener por fuerza, por norma, por reglamento, área libre y área, o sea, área libre, ¿verdad? Que puede ser un jardín, un patio, algo por el estilo. O sea, no puede tener su casa toda cerrada. ¿De dónde le va a entrar luz? Eso, lo de gris es terraza. Pues todo está gris, dijo usted. Esto, sí, es terraza. Solo mencionó lo de la cubierta de lámina, ¿no? No, pues sí, es terraza. Esto es terraza. Esto y esto. Ya el otro sí es lo del jardín, ahí no va techo, no va nada. No, todo esto va en el área libre, sería todo esto de acá. Y esto de acá. Esto también. ¿Sí? Esto es lámina, esto es pues, losa, ¿verdad? Es concreto, igual esto. ¿Sí? Pues como está la flechita acá, yo asimilo, ¿verdad? Yo supongo que esto está en un nivel un poco más altito. Pero igual es losa. Ese es para las gradas, para subir a la losa. Puede ser, ¿verdad? Aunque no se mira ninguna salida, porque si no aquí debería estar la puertita, pero sí puede ser. Entonces dice, la Municipalidad Central del Departamento de Guatemala ha establecido dos tipos de normas para estos espacios libres: índice de construcción e índice de ocupación. Entonces esto pues hay que verlo como tal en las normas vigentes, porque esto pues les vuelvo a recordar, esto ya es antiguo, no sé si los mismos datos exactos estén ahorita, seguramente ya varió, ¿verdad? Seguramente varió. Entonces índice de ocupación máximo, aquí tiene 0.85 y índice de construcción máximo 1.50. O sea, lo que nos dice esto es de que todo el terreno que yo tenga, por ejemplo, ¿cómo les digo yo? Si yo tengo 1 metro cuadrado de terreno, solo puedo construir en 3/4 partes de eso. O sea, tengo que dejar 3/4 partes construida y 1/4 parte libre. Entonces ahí tengo... ¿Cómo 25? Sí. No, en 4 sería. Porque entonces 3 construidas, una queda libre. 75 construido y 25 de calidad. Más o menos, ajá. Para que nos quede eso, ¿verdad? Y el índice de ocupación es para cuántas personas está diseñado que vaya a ir ahí. Eso para viviendas pues casi que no se toca, ¿verdad? Pero por ejemplo si ya nos vamos a una escuela, un hospital, por ejemplo, lo que tenía usted allá, 80 personas ahí, entonces eso ya entra ahí, ¿verdad? Y esas normas ya las ven con red y todo el tema por ahí. Entonces, solo para terminar esto, ¿verdad? Entonces tenemos esto de acá, dice: en un proceso de diseño mínimo deberá de considerarse lo siguiente:
dividir las áreas donde se realizaron actividades sociales y privadas, circulación de las personas que harán uso del espacio, tipo y dimensiones del mobiliario. Y bueno, otro tema que hay que tener en cuenta es todo lo de la luz solar y o sea, lo que sería iluminación y ventilación. Entonces dice diseñar considerando dimensiones mínimas de ambientes, distancias de alineaciones y ventanerías y alturas según tipos de climas. Hay que dibujar como tal, por ejemplo, acá todo lo que sería la luz solar, cómo es que ingresa, la dirección del viento, la circulación de ¿verdad? Si son relaciones directas o relaciones indirectas. Y los ambientes deberán de tener suficiente iluminación y ventilación natural para tener espacios cómodos, higiénicos y evaluar relaciones de funcionamiento directas e indirectas, tanto entre personas como espacios arquitectónicos. Todos estos temas, pues sí lo vemos a fondo, pero ya en el último año. Entonces aquí solamente es un pasón, ¿verdad? Un vistazo de lo que es. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cuál?